Bienvenidos a un nuevo vídeo de Te echo una mano. Hoy tenemos aquí a Sara Castro, impulsora del proyecto Las Luciérnagas, y nos va a contar un poquito su historia. Cuéntanos, Sara, bienvenida. Hola Olga, pues muchas gracias por esta invitación a este espacio que tienes tan A ti lindo. por querer. Muchas gracias. Y bueno, pues te cuento un poco sobre el proyecto en sí. Sí, sí, cuéntame un poquito. ¿Cómo he llegado aquí, no? Mejor empieza tu historia. ¿Cómo empezaste cómo llegaste a querer formar este proyecto? Pues bueno, yo siempre digo que como nací un día de todos los difuntos, un 2 de noviembre, yo creo que ahí ya empezó todo. Y siempre empiezo por ahí, porque creo que de verdad empezó por ahí, ¿no? Que siempre tuve como un interés muy grande por como mucha curiosidad, ¿no? Sobre la muerte, sobre ese misterio, ¿no? Que me parece como el gran misterio de la vida, es la muerte, ¿no? Es como que hay al otro lado, ¿no? ¿Y qué sentido tiene nuestra vida, ¿no? Si al final nos vamos a morir. O sea, que hay una parte también ahí de muy profunda, ¿no? Que creo que Sí. tuve esa conexión desde que era niña, ¿no? Siempre me hice como preguntas muy gordas. Y yo creo que ahí empezó todo. Y luego, bueno, pues también me rodeaban personas pues como mi abuela, que tenía mucha conexión con la muerte, ¿no? Y a veces lo cuento, ¿no? Que mi abuela cuando yo era niña me decía, hasta mañana si Dios quiere, ¿no? Me Bueno, quedaba eso todas las pensando, abuelas. claro, y yo me quedaba como pensando, ¿y si Dios no quiere? O sea, porque claro, hasta mañana si Dios quiere, pero si no quiere, entonces no hay mañana, entonces me muero esta noche. Y bueno, son cosas que los niños que piensan mucho, pues piensan mucho en esto también, ¿no? Pues sí. Y yo creo que siempre crecí como con esa conexión, ¿no? Y luego, bueno, pues murió un amigo mío cuando teníamos 14 años, que Dios no quiso, digamos, y se acostó y no se despertó más. Y bueno, muchas muertes que me acompañaron. La adolescencia perdí un amigo en un accidente de tráfico. O sea, como que bueno, la muerte está, ¿no? Está siempre presente y yo era como que tenía la antena desplegada siempre hacia la muerte, la enfermedad, el final de la vida y me acompañó. Así que cuando decidí que estudiar, pues decidí estudiar anatomía patológica y citología, porque vi, ¿no? En las especificaciones de los estudios que la salida profesional que tenía era participar en autopsias y pensé, Sí, ah, ayudar al forense. claro, y pensé, bueno, pues mira, es una manera más de abordar la muerte, ¿no? Otro lugar. Y entonces, bueno, pues ahí como que aprendes, ¿no? Te enseña la anatomía cuando estás sano y la anatomía cuando es patológica, cuando hay enfermedad y como todos los síntomas de las enfermedades, ¿no? Como, y aprendes sobre todo eso, ¿no? Cómo llegar a la muerte, ¿no? ¿Cómo se llega a la Mm. muerte? Pues mira, por aquí, por allá, ¿no? Y siempre tuve mucha conexión. Luego laboralmente fui por otros derroteros y en el año 2011 pues decidí retomar mi camino con el tema de la muerte y estudié tanatopraxia. Y Ujú. coincidió con que una persona que estaba enferma con un cáncer, bueno, de mi entorno, pues acudió a mí, ¿no? Y me dijo, oye, yo querría que nos viéramos de vez en cuando porque cuando estoy contigo pues me siento muy en paz y necesito momentos de calma y de tranquilidad y fue la primera persona bueno, que se acercó a mí desde ahí, ¿no? Yo entonces había oído hablar de los 10 cafés que estaban naciendo y de las doulas, que también INELDA creo que se fundó en el 11, bueno, estas asociaciones internacionales. Y bueno, empecé como a conocer ese concepto, ¿no? Fue el año también que me hice socia de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que descubrí el testamento vital y la lucha por el derecho a la eutanasia y el suicidio asistido. Y bueno, pues ahí como que volví a conectar, ¿no? Con el tema de la muerte. Y Y ocurrió luego, esto. disculpa, y luego nos comentas que eso es una doula, porque todo el mundo sabe más o menos que puede ser una doula en un nacimiento, ¿no? En una embarazada, pero en la muerte, Bueno, yo creo que hay un paralelismo, ¿no? Entre absoluto, ¿no? Bueno, creo que es Enrique Benito el que dice que lo contrario a morir no es vivir, sino nacer, ¿no? Es mm, como la puerta de entrada es el nacimiento y la puerta de salida de este mundo, ¿no? En el que nos material. encontramos es la muerte, o sea, como que son esos dos momentos, con lo cual las doulas creo que tenemos un papel muy similar, ¿no? En ambos momentos, porque no somos personal sanitario, No, no, no no nos está. ocupamos de la parte clínica del paciente, esa parte no nos ocupamos, ¿no? Está bien que tengamos ciertos conocimientos, porque a lo mejor en un momento dado se nos pide colaborar en Sí, hay que movilizar saber al un paciente, poco. lo que sea, ¿no?
pero no es nuestro papel, no estamos ahí, ¿no? Igual que en los partos, las doulas de partos tampoco tienen esa función, ¿no? No, Entonces, bueno, tenemos como esa función más de rellenar, digamos, esos huecos que otros profesionales no pueden, ¿no? Porque no hay tiempo, porque tienen que atender a más pacientes o, bueno, esa parte de presencia, ¿no? y De acompañamiento, ¿no? presencia y acompañamiento, conciencia también de lo que se está viviendo, darle un espacio de que es un momento sagrado, ¿no? Hablando solo del momento de la muerte, porque las doulas abarcamos mucho, ¿no? Yo creo que, bueno, yo soy voluntaria en unidades de cuidados paliativos. Empecé mi voluntariado en el año 2022 y, y bueno, ahí lo ves, ¿no? Que el voluntariado en paliativos tiene mucho que ver, es como presencia, estás ahí. Lo que ocurre es que en el voluntariado tú, depende de cómo se organice el voluntariado, pero normalmente pues llegas al hospital y preguntas a los médicos o a enfermería o a tu persona de referencia a quién visitamos hoy y bueno, pues sabes un poquito de los pacientes y visitas, pero no haces un seguimiento continuo a esa persona, sino que visitas, ¿no? Y si vas un día a la semana, pues a lo mejor a la semana siguiente cuando llegues esa persona ha fallecido. Es muy distinto que un acompañamiento como doula, que acompañas todo el proceso, que puedes Mm, acompañar todo el proceso. Por ejemplo, una persona que está enferma de cáncer y que ya pues está como en los últimos tratamientos, ¿no? Pues si está acude a malita. ti, pues vas a poder hacer un acompañamiento, vas a poder hacer un vínculo muy adecuado con esa persona y vas a poder llegar al momento de últimos días o últimas horas desde otro lugar porque ya has generado un vínculo. Incluso las doulas podemos prepararnos para ser también celebrantes funerarias laicas. Mm, Entonces también puedes acompañar en la celebración funeraria laica de la persona a la que has acompañado. Y posteriormente también podemos hacer acompañamiento al duelo, con lo cual podemos acompañar en el duelo a las personas que les sobreviven. Entonces podemos abarcar un abanico muy amplio, ¿no? mm. Mm, no todas las doulas abarcan todo el abanico, ¿no? Hay doulas que se especializan en una parte concreta o que están, sí, más cómodas en una parte concreta, ¿no? Pero la doula es como esa figura de presencia. Yo diría que lo más importante que aportamos es presencia y es escucha compasiva también. Mm. Nosotros no interferimos en el proceso de la persona, o sea, no, por ejemplo, a la hora de escuchar sobre qué está sucediendo, no hacemos una indagación como haría un psicólogo o un psicoterapeuta, ¿no? Eso no nos Mm. corresponde. Es más, pues, que la persona sienta que hay alguien que es testigo, ¿no? Que es testigo de lo que está viviendo, de su dolor o de su añoranza o de sus anhelos no cumplidos. Pues eso, que puede ser que sea que esa persona pueda comentarte a ti cosas que a sus familiares no se atreva o y demás, ¿no? Y a un psicólogo tampoco, y además en esos momentos no va a venir un psicólogo. Y si tú ya tienes ese vínculo creado, ¿no? Es más fácil que lo pueda compartir contigo, ¿no? Y Bueno, así pueda liberarse de eso que tiene dentro. sí, sí, es así. Pero sí quisiera hacer una apreciación ahí porque sí que puede ser que le vea un psicólogo o una psicóloga en esos momentos porque los ¿No? equipos de cuidados paliativos son multidisciplinares y tienen psicología, Ah, o sea, que sí, probablemente tenga unos momentos de recibir, si está en cuidados paliativos, claro, unos momentos de recibir un servicio, ¿no? De un profesional, de un psicólogo o una mm, psicóloga, pero es verdad que a veces al psicólogo le ven como, o le pueden ver como una figura de, pues no sé, como que me va a decir qué tengo que hacer, o no lo sé, que la gente tiene unas ideas también de lo que es la psicología, sin embargo, de una persona que es doula no hay tanto, yo creo, como una idea concebida, ¿no? Es no, distinto. Pero bueno, igualmente en España estamos arrancando, quiero decir, la gente no nos tiene en mente. Ahora mismo hay muy poca gente que se plantee buscar un acompañamiento por parte de una doula, ¿no? Estamos como naciendo en España. mm, Es un movimiento que está ahora incipiente, ¿no? Que está creciendo y que está surgiendo, diría, ¿no? Nos llevan mucho adelanto los países anglosajones, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, que hay mucho más movimiento de doulas desde hace más tiempo, ¿no? Que yo sepa, en torno a eso, a mediados de, o sea, como
2010, por ahí, por lo menos que yo tenga como ese conocimiento, ¿no? Quizá un poquito antes, pero es una cosa de los 2000. O sea, Sí, es verdad que a la vez es algo ancestral, quiero decir, en todos los pueblos había una persona, por lo menos en el tema de momentos de últimos días o de o la persona que amortajaba en el pueblo, que era sí, costumbre, no había empresas funerarias, ¿no? Era como que en no, todos los pueblos había alguien como que era la que persona de sabía, referencia de que cuando alguien sí, moría, pues esa persona iba y amortajaba, ¿no? Por ejemplo. estaba, Sí, entonces es como pues recuperar cosas que han sido siempre ancestrales. O sea, yo creo que no estamos inventando nada nuevo, pero sí que estamos como adaptando eso a nuestros tiempos, ¿no? Al tiempo presente y a que, bueno, y a también esos huecos que hay, porque ahora mismo hay como a veces demasiado, bueno, que el vínculo con la familia no está tan arraigado como antes. O sea, hay muchas cosas que nos llevan a que sea necesario que estemos, ¿no? Aunque yo creo que es que hacemos también una labor muy distinta. Es que con la familia se tiene un vínculo, pero es lo que tú decías también, ¿no? A veces la persona que está pues en ese camino, ¿no? De morir no quiere compartir cosas con la familia porque a la familia le va a doler que diga eso. sí, mm, Sin embargo, con nosotras, hablo de doulas, pero también voluntarios, voluntarios sí. y voluntarias en cuidados paliativos. O sea, como que llega Sí, y una auxiliares persona. también a Eso, las auxiliares que vamos a sus eso es. casas también. Y es como que cuando ven que hay alguien como que está abierto a escuchar sobre que ellos necesitan compartir, oye, me estoy muriendo. Y Mm, en este momento de la vida tengo inquietudes, tengo miedos, tengo incertidumbre, tengo todo eso que aparece. Y cuando ven que hay alguien en el entorno que es capaz de escuchar eso, pues ahí es donde, ¿no? Donde se genera esa posibilidad, ¿no? de hablar de lo que se denomina a veces el elefante en la habitación, ¿no? mm, Que cuesta hablar de ello, pero que a veces la persona tiene mucha necesidad de hablar de ello. sí, Que a mm. veces no, también, y hay que respetarlo, ¿no? Como, Sí, hay que respetar a todos. Si no quiere hablar, no se puede ir sin con eso ahí de metido dentro para toda la vida. sí, yo muchas veces hablo de que, bueno, que el acompañamiento tiene más que ver como, pues como estar presente y hacer saber a la persona que estás ahí y que estás dispuesta, y que Mm, estás al servicio y que si necesita hablar de ello estás y si lo que necesita es echarse un dominó, pues echamos un dominó, ¿no? Me mm, refiero, o sea, que tengo mis imágenes, ¿no? Por ejemplo, el voluntariado. En cuanto a doula, es verdad que si se nos llama y se nos abre la puerta, pues es porque hay como ya una predisposición, ¿no? A que que el proceso de la muerte sea desde una conciencia, porque ya la persona está siendo muy consciente porque está requiriendo tu servicio, ¿no? O sea, mm, ya hablamos de de otro otro nivel. enfoque, ¿no? Mm. Mm. Y nada, entonces síguenos contando que te has quedado ahí en que estudiaste, que te he interrumpido con lo de las doblas, porque sé que es un tema que no se conoce mucho y que es interesante, ¿sabes? Que la gente vaya viendo que existe esta figura y que pueda ir surgiendo, como has dicho tú, aquí en España, pueda coger y tener una vida, ¿no? Aquí, ¿no? Como en Inglaterra o Estados Unidos. Entonces, eso, pues te habías quedado en que has cogido y te habías puesto a estudiar tanatopraxia. Sí, sí, estudié tanatopraxia en la Facultad de Medicina de Salamanca, intentando buscar también, aparte del conocimiento, ¿no? Sobre el embalsamamiento, los cuidados del cadáver, la legislación funeraria, de los servicios funerarios, pues todo el tema de la policía mortuoria, o sea, lo que es la legislación, ¿no? Que se puede hacer, que no se Mm, puede hacer, eh, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? La legislación en este ámbito. Pues también buscaba como encontrar personas afines, ¿no? Es como, bueno, a ver si encuentro personas que tengan claro. el mismo interés que yo para hacer un poco piña, ¿no? Mm. Pero claro, estoy hablando del año 2011 y parece que no, pero las cosas han cambiado mucho en estos años. Pues sí. Y sí, entonces, bueno, pues no encontré ese círculo. Y bueno, la vida me llevó por otro lado, ¿no? A volver a enamorarme, a volver a ser madre y de nuevo volví a aparcar todo esto. Y en el 2018 falleció mi padre. Mm, Entonces, mi padre falleció en un proceso así como muy cortito, 4 meses de enfermedad, apenas tuvo ingresos, fue atendido por cuidados paliativos domiciliarios,
que yo ahí fue cuando descubrí los cuidados paliativos, lo que eran, la labor que hacían. Mm, A nosotros nos ayudaron un montón. Generé bastante vínculo con el médico que atendió a mi padre y bueno, pues surgió ahí, ¿no? Y cuando él falleció, mi marido y yo decidimos abrir una página web, bueno, era más como un blog, y se llamaba hastamorir.org, acompañando hasta el final. Y entonces, mm, bueno, decidí como empezar a hacer como un directorio de servicios que hubiera de personas que ayudan en final de vida, proyectos, pues un poco hablar de los cuidados paliativos, y también en una parte como de activismo, ¿no? Porque pasaron cosas como, por ejemplo, pues que el médico de paliativos nos dijo, mira, cuando tu padre fallezca tenéis que tener en casa un certificado de defunción que compráis en la farmacia, ¿no? Que vale 3 euros. Y fue como, ¿en serio? O sea, me ¿en estás serio? diciendo Mm, que me tengo que ir con mi padre, que aún no ha muerto, a la farmacia a pedir su certificado de función. O sea, era como yo emocionalmente me cuesta mucho enfrentarme a eso. Entonces, bueno, tuvimos suerte que la persona que cuidaba de mi padre vino a visitarlo y le pedí el favor, ¿no? Pero fue como, esto hay que cambiarlo, o sea, tenemos que hacer algo para que esto no sea así, porque si el médico tiene un librito de recetas, no sé, pues que tengan un librito de certificados de defunción, ¿no? O sea, no entiendo. Y si hace falta, yo le pago al médico los 3 euros, pero que sea él el mm. que traiga el certificado, es o sea, es una cosa como que no ayuda, ¿no? En el duelo. No, pues para nada, porque es Entonces un... fuimos como viendo cosas que habría que mejorar, ¿no? Los servicios funerarios, cómo fue la visita, cómo se lo llevaron, bueno, muchas cosas, ¿no? Que ocurrieron y entonces fue como, aquí hay que hacer algo. Entonces arrancamos con esta página y bueno, empezamos a dar ahí pasos. Yo el proyecto de las luciérnagas ya lo había pintado en el año 2016 y se lo había compartido a un profesor mío de tanatopraxia, que era inspector de sanidad mortuoria. Y bueno, yo estaba intentando como dar pasos con esto, pero ahí estaba. Lo que no me esperaba, lo que se salió un poco del guión, es que al año siguiente, en 2019, pues a mi marido le dio un infarto, lo sacaron de la parada 35 minutos después y quedó en estado de coma, un coma en vigilia, del que no despertó y falleció 2 meses y medio después. Entonces, el proceso de su, es que, bueno, no sé si decir enfermedad, pero bueno, su situación, ¿no? Sí, Todo ese situación. proceso hasta que él fallece, claro, si yo siempre había pensado en estar al lado de las personas que fallecen, para empezar, tengo que decir que nunca se me había pasado por la cabeza el estado de coma, Claro. que era algo como, o sea, nunca había pensado en eso, ¿no? Es como ese intermedio en el que Sí, la de que, qué haces, ¿no? ¿Cómo lo haces? cómo lo vives, ¿no? Cómo lo acompañas, Mm, el dolor que causa, el duelo anticipado, o sea, todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, en ese proceso de acompañar a mi marido y a mis hijos, pues hubo como un descubrimiento, ¿no? A través de la propia experiencia de todo lo que yo hubiera necesitado y que no existía, mm. que era la doula. O sea, si yo hubiera tenido una doula a mi lado, Hubiera sido diferente. muchas cosas que viví hubieran sido diferentes. Entonces fue como, bueno, que la vida es así a veces, ¿no? Como que yo tenía curiosidad, que yo quería acercarme ahí, que no sabía por dónde, y resulta que esta experiencia, pues me trajo como, pues la vivencia, ¿no? En las propias carnes, que se suele decir. Fue curioso además porque yo me había formado después de morir mi padre, hice una pequeña formación con Alba Payás, con el Instituto IPIR, de acompañamiento al duelo y el trauma. Y era un módulo así, muy cortito, no era una gran formación, pero en el acontecimiento traumático en el que él sufre el infarto, todo lo que yo había aprendido en esa formación de Alba me ayudó. Mm, O sea, fue como si mi cabeza se dividiese en dos, una que era la persona que había perdido el control y el timón de la situación absolutamente, y otra que sabía qué hacer, ¿no? Y mm. esta se despertó y me fue salvando todo el tiempo, ¿no? Sí, me recuerdo diciéndole al médico, mire, porque me indicaba por dónde llegar en los pasillos a donde le iban a hacer una prueba, y yo le decía, mire, yo sé que lo que me está explicando usted es muy básico, pero es que yo no logro, o sea,
no puedo, mi cerebro no puede, No da. no puedo. Entonces, si me llevas, por favor, y le cogí de la mano, ¿no? Y el médico fue como, pues nada, la llevaré, ¿no? Esta mujer me está diciendo que no puede, ¿no? Y recuerdo que me dejó en un ascensor, le dio al botón y me dijo, cuando se abran las puertas, a la derecha verás unas sillas, una sala de espera, te sientas. Y dije, vale, así sí. O sea, como dos pautas puedo Mm, memorizar, o sea, más, no pero sé. más no. Entonces, como que, bueno, luego estuvimos en UCI 26 días, luego pasamos a planta, luego nos llevaron a un centro de media larga estancia. O sea, todo lo que viví, es que todo, ¿no? Todo. Y luego el tema con la funeraria, que yo llegué y había muerto y no me esperaba el médico, me esperaba el de la funeraria. O sea, Mm, todas las cosas que fueron sucediendo, ¿no? Su despedida en el tanatorio, o sea, mi duelo posterior, todo fue como yo hubiera necesitado que muchas cosas hubiesen sido de otra manera, ¿no? mm, Entonces es verdad que también hay una parte en la que yo le di sentido a la pérdida, ¿no? O sea, llegó un momento que dije, bueno, esto no va a ser inevitable, o sea, esto va a suceder, está sucediendo y yo no voy a poder evitar que él fallezca, no voy a ya. poder. Pero sí puedo como poner al servicio todo esto para Sí, que todos otras tus conocimientos. personas no vivan esto así y sobre todo no lo vivan tan solas, Ya. porque el sentimiento de soledad, de incomprensión, ¿no? Esto de que para ti el mundo se ha desmoronado y alrededor todo continúa igual, ¿no? Y en un Mm, proceso de coma es todavía como, bueno, estado de mínima respuesta, ¿no? Es como todavía más, porque no solo estás anclada, o sea, no solo estás tú como fuera de la realidad, sino que tu ser querido está en un lugar que ni sabes qué lugar, ¿no? Entonces, toda esa experiencia me llevó como al pasar, ¿no? El tiempo fue como, y fui como dándome cuenta de qué cosas yo hubiera necesitado y no tuve, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahora como doula, intento ofrecer todo eso que yo hubiera necesitado y que no tuve. Y también, ya no solo lo que yo, ¿no? Sino que luego haciendo la formación en el Instituto IPIR con Alba Pallás, mm, bueno, y muchas profesores y profesoras maravillosos que hay en esa formación, porque Alba es la que lo dirige, digamos, pero conocí a Izaskun Andonegui, o sea, Ángeles Miret, o sea, conocí a gente muy, muy, muy potente. Pues ahí también ves que, bueno, no es solo lo que yo hubiera necesitado, sino qué necesitan las personas en mm. ese proceso, en qué podemos ayudarlas, ¿no? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué necesidades no están cubiertas? ¿Qué necesidades no se están cubriendo por la asistencia que damos ahora? Mm, Para empezar, hay que luchar porque haya cuidados paliativos en todo el territorio nacional, porque haya cuidados paliativos para los niños, que haya pediátricos. sí, Hay que luchar por tantas cosas. Hay que luchar porque cuando una persona se le aprueba una eutanasia no pueda llegar un familiar, poner una demanda y paralizar ese proceso. O sea, hay tantas cosas por las que hay que luchar que pues también de ahí surgió el crear la asociación, ¿no? Es como un poco de activismo, ¿no? Activismos en este sentido, ¿no? Y una parte está como la lucha, el activismo, ¿no? Por los derechos, y otra cosa, y la otra parte es los cuidados, ¿no? O sea, cómo mm, cuidamos de la persona que está muriendo y de su entorno, de sus seres queridos que están sintiendo un mm. dolor muy grande por esto, cómo les acompañamos, ¿no? Para prevenir un duelo complicado. Sí, Porque, porque hay veces que son muchos años de no poder no superarlo porque siempre dicen que es que lo integran, ¿no? Pero para poder integrarlo tienes que pasar como dices tú, mejor un duelo no complicado porque si no puedes tardar mucho en integrar eso. claro, hay una parte, ¿no? En la que está claro que estamos preparados o sea, el ser humano está preparado para asumir una pérdida, ¿no? Es un proceso natural, vamos a perder a muchas personas alrededor, Mm, si vivimos los años suficientes como para ir perdiendo. Decía Isabel Allende que venimos aquí para perderlo todo y es verdad. mm. Si mueres de viejito, pues a lo largo de tu vida habrás Vas perdido, a perder sabe, mucho. ¿no? Mm.
no solo por fallecimiento de personas que quieres, sino pues también seres de compañía, habrás perdido trabajos, habrás Sí, perdido claro, amores, habrás perdido pues de todo. cantidad de cosas, ¿no? Que eso también son duelos. Pero es como para intentar cuidar de las personas para que su duelo no se complique, ¿no? Es verdad que hay factores que digamos que dificultan la elaboración de tu duelo y que vayas, ¿no?, haciendo las tareas de duelo o enfrentándote a esas tareas de duelo, pues yo que sé, duelos concurrentes o, bueno, situaciones que ya tenías antes de la pérdida, ¿no? Que ya estabas en un momento de la vida quizá en crisis o con, ¿no?, dificultades, muchas cosas, ¿no?, que pueden llevarte a tener un duelo complicado. Pero es verdad que si tienes un acompañamiento adecuado, pues hay menos posibilidades, ¿no?, de que tengas un duelo complicado. Mm, Entonces, por eso la asociación, su objetivo es la prevención del duelo complicado. Si la persona que fallece fallece con dignidad, ¿no?, tiene una muerte digna, mm, o más bien tiene una vida digna hasta el final, es más probable que los seres queridos que les sobrevivan tengan un duelo menos complicado, ¿no? Es como mm, en la medida en que cuidamos todo el proceso, cuidamos también de las personas que se quedan y prevenimos, ¿no?, el duelo complicado. Y se trata un poco de eso, ¿no? Y del acompañamiento después, ¿no? Porque también a veces no hay redes de sostén, ¿no? Ahora mismo hay mucha soledad, tenemos una sociedad como muy individualista y hay poca red a veces, ¿no? mm, Entonces también se trata como de suplir, entre comillas, como esa red que no está, con un acompañamiento compasivo, con una escucha compasiva, con una presencia, con un poder que la persona sienta que está siendo comprendido, mm, que lo que le está ocurriendo no es nada tan extraño, sino que es algo que suele ocurrir en el proceso de duelo. Acompañarle y darle también como un poco de información acerca del proceso de duelo, de cómo es, normalizar lo que le está ocurriendo. Pues eso es lo que podemos hacer, ¿no? Acompañar ese proceso. Y luego hay otra parte, ¿no? También ahora Alba Payás acaba de publicar un libro maravilloso, que la verdad aún no me lo he leído, estoy deseando pillarlo, que se llama Una doble tarea, y también hay una parte en la que sí podemos acompañar en su duelo a personas que tienen personas a su cargo, ¿no? mm. Por ejemplo, los Hijos. hijos, ¿no?, que también están en duelo, y Mm, acompañarlos para que puedan, a su vez, ellos seguir siendo sostén, ¿no?, de esos niños. Hay una parte ahí también muy importante. Y bueno, pues como que podría dar una lista muy larga, ¿no?, de cosas en las que una doula pues puede acompañar y puede prevenir el duelo complicado y puede facilitar que la muerte sea con dignidad, que mm, se despida de una manera acorde a cómo era esa persona, que se respete el espacio sagrado que es la habitación de un hospital, por ejemplo, donde hay una persona que está falleciendo, mm. como darle ese cuidado, ese mimo, ¿no?, a esas horas últimas, el cuidado del cuerpo después, ¿no?, que no tengamos ese temor de no acercarnos al cuerpo, la importancia que tiene, como constatar que tu ser querido ha fallecido, Claro, poderlo eso. como cuidar también, ¿no? Cuidar de su cuerpo después de haber fallecido. Hay otro movimiento muy grande ahora también, que reclama como un funeral natural, ¿no? Hay una asociación, creo que se llama, Mm, vamos, digo creo porque no tengo seguro el nombre, pero es funeral natural o enterramiento natural, no recuerdo ahora, perdóname. Luego podemos poner, ¿no?, enlaces sí, sí, para sí, que sí. sea la información correcta. Claro, sí. Ujú. A veces me falla un poco la cabeza. Es algo que, bueno, contactó conmigo María Vecino cuando arrancó con todo esto, creo que en el 19, pero bueno, antes que ella ya llevaba mucho tiempo trabajando, Jordi Miralles. Mm, Entonces, bueno, también hay un movimiento como para que tengamos el derecho, ¿no?, y podamos enterrarnos en tierra, que nuestro funeral no contamine excesivamente, que nuestros restos pues puedan volver de manera natural, ¿no?, a la madre al ciclo, tierra. ¿no? Claro, entonces es que hay tantas cosas por las que tenemos que movilizarnos y reconectarnos, ¿no?, con la naturaleza. De Mm, esto habla también mucho Gemma Polo, que Gemma Polo tiene como una trayectoria bastante potente formando doulas en ujú. Cataluña y sí, de hecho acaba de crear ahora mismo, lanzar, ¿no?, la red de doulas. Ah, sí, lo estuve mirando yo el otro día, sí. Espero sumarme. Y bueno, pues hay,
Es que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. También nosotras, yo creo, ¿eh? A lo mejor en esto otra persona te diría otra cosa, ¿no? Si entrevistaras a Gemma, quizá lo vería de otra manera, no lo sé, no lo hemos conversado. Pero creo que también nos estamos haciendo, ¿no? O sea, estamos naciendo en este país y yo creo Mm, que cada cultura tiene sus costumbres y tiene sus maneras de hacer y claro, tampoco creo que podamos trasladar, hacer un copia-pega de lo que se está haciendo en Inglaterra o en Estados Unidos, claro, porque esto porque es... es diferente. En España somos diferentes en cómo Entonces yo vemos creo... y lo que es los ritos funerarios son diferentes en cada país y hasta de aquí en España, en el norte al sur, seguramente la gente lo hace también de forma diferente. El cuidado del yo cuerpo, creo- el velatorio, todo, todo. Entonces pienso que estamos haciéndonos, ¿no? Estamos como, bueno, sí, estamos naciendo como movimiento en Mm, este país y yo creo bueno, creo que es un momento precioso, ¿no? Siempre me ha gustado en todo tipo de proyectos, incluso cuando trabajé en una multinacional grande, o sea, que yo siento que soy como mujer cerilla, ¿no? O sea, que me gusta estar en ese momento en el que los proyectos arrancan y se están mm, definiendo porque tiene mucha belleza, ¿no? Es como el nacimiento, ¿no? Están haciendo sí, algo. Entonces creo que estamos en un momento en España con respecto a las doulas que estamos naciendo, ¿no? Ya pasaron por ahí las doulas de partos, que ahora están como mucho mm, más normalizadas, la sí, ya gente se ve sabe un más. poco lo que es, tú puedes ir a parir al hospital y llevar una doula y nadie Mm, extraña, ¿no? Y ahora empezamos a estar ahí, ¿no? Yo, mira, esta semana pasada, bueno, esta semana, ha sido la primera vez que he estado con una persona que acompaño en una primera visita de paliativos, ¿no? mira. Bueno, como amiga y como doula, pero, Mm, pero estaba también como doula, ¿no? Es como acompañándoles, ¿no? En esa primera visita y, y ha sido bonito, ¿no? Bonito pues ver que empezamos a abrirnos, que no- eso es importante. es muy importante. Porque El año es una labor preciosa y es una labor muy importante. el año pasado me invitaron Silvia Belda, que organiza las jornadas de acompañamiento al paciente que no se cura y la muerte. Y el año pasado, pues me invitaron a hablar más desde mi experiencia, ¿no? Del acompañamiento a mi marido, pero sí que pues me presentaban como doula, ¿no? Mm, En el cartel, ¿no? De las jornadas. Y para mí fue algo como muy importante, ¿no? Que en unas jornadas que van dirigidas a personal sanitario, que se celebran en un hospital, pues una doula tenga cabida, pues eso pues significa es que importante, sí, las sí. cosas están cambiando, ¿no? Y este año, pues probablemente también participe. O sea que hay una parte que no porque sea yo, o sea, no es que quiera contar Mm, lo mío, sino que las doulas empezamos, ¿no? a A- a- moveros, a movernos, a estar presentes, mm, a, a que se os considere. sentarnos. Sí, a decir, oye, estamos aquí, esto es lo que hacemos. Mm, Me parece muy importante también que los profesionales sanitarios no nos vean como alguien que practica el intrusismo, ¿no? ya, Que no lo hacemos, ¿no? No es nuestro papel. Nuestro papel es como cubrir esos huecos, porque a veces un médico, aunque sea paliativista y se pueda tomar 30 minutos para hablar con un paciente, lo podrá hacer un día, pero no todos sí, los pero días. no todos, no. Y la auxiliar, Ni la enfermera, lo sé yo porque yo voy a domicilios y a veces hay paliativos y viene el médico y tal y se está en el tiempo justo porque tienen un montón de pacientes más. Entonces, quien se queda, que somos nosotros la auxiliar, como yo soy la auxiliar, o los cuidadores, son los que hacen un poco el tema este del acompañamiento, ¿sabes? Todo depende de cómo sea la persona. A mí me gusta acompañar, me gusta escuchar, pues porque yo soy empática y me gusta ayudar, ¿no? En este proceso, porque sé que es un proceso duro, ¿no? Para ellos como para los familiares. Pero si todo el mundo haríamos eso, pues estaría bien porque, o contratar a una doula, porque yo creo que es una cosa muy importante, porque no solo estás para el paciente, sino también estás para los familiares. mm, Y como dices tú, así llegan a una comprensión y esa persona se puede ir tranquila y marchar bien en paz, ¿sabes? Y como has dicho, el duelo de los que se quedan va a ser mucho mejor. Y es importante, ¿no? Porque eso es lo que hace la asociación, ¿no? Lo que queréis conseguir, los cambios estos,
y demás. Y aparte de eso, qué más hacéis? Bueno, desde la asociación también hacemos una, es una parte, yo creo que para que, no, o sea, no enfocado en que se nos vea las doulas y que se cuente con nosotras y que se sepa que estamos ahí. No solo enfocado ahí, sino la sociedad, como sociedad, creo que para que podamos ser muy conscientes de la vida y de la oportunidad que tenemos de estar aquí, creo que necesitamos más conciencia de la muerte. Pues Entonces, sí. hay una parte en la que yo, por ejemplo, pues hace ya algunos años, desde 2021, que celebro Death Cafés. em, y el Death Café es un espacio que es abierto, que es para todos, que es para poder hablar de la muerte. Y entonces son pequeñas cosas que hacemos para que la muerte sea menos tabú. Bueno, hoy Eso. compartía, me pasaron por redes algo interesantísimo, bueno, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Tiene un punto bueno, que es como un juego tipo, como el quimicefa, no sé cómo decirte, un juego de Mm, mesa, o sea, no de mesa, sino un juego de niños. Entonces sí. es como, se llama como los funerales, y entonces Mm. tiene como a una persona fallecida en una caja y lo está pintando, ¿no? Está como jugando a ser tanatopractora, ¿no? Ah, Y pensaba, "Jo, o sea, esto no ocurre, ¿no? O sea, si viene tu hija con 8 años o con 6 años y te dice, y mamá, te trae ese juguete. un juguete porque yo de mayor quiero ser tanatopractora. ¿Por qué esas profesiones están fuera? ¿Por qué no se habla de ello? ¿Por qué no? Parece que todo lo que Sí, tiene que ver es con la una cosa, muerte. porque yo también de pequeña era una cosa que me interesaba, ¿no? Decir, jo, yo quiero estar en la funeraria haciendo, y todavía lo digo, que digo, es una cosa que me ha quedado, porque yo sé que no me que yo lo intenté, pero nunca me contrataron. Pero lo intenté, yo cuando viví en Madrid fui a las funerarias y era jovencita y me dijeron que no, que como que era mujer y que no me dejaban en Sí, esa bueno, época. porque ahí es todo un tema, ¿eh? Yo también he Y, hecho alguna vez entrevistas con y, ellos y y la gente me mira raro, ¿sabes? Cada vez que digo, pues a mí no me importa estar ahí en la funeraria, en el laboratorio, limpiando el cuerpo, poniéndole bien, guapo, arreglándole. Es una cosa que me gusta, digo, es interesante y la gente te mira raro, es cierto. Hay que abrir un poco más la mente. entonces también desde la asociación hacemos como esta tarea como de abrir espacios en los que hablar de la muerte, ¿no? Ahora pues estoy haciendo unos encuentros que se llaman conversaciones mortales y lo hacemos el último domingo de mes. Y cada mes tratamos de un tema concreto que tiene que ver con la muerte, ¿no? El mes pasado hablamos de testamento vital, de eutanasia y suicidio asistido. Este domingo 28 de diciembre hablamos de experiencias cercanas a la muerte y viene una persona a dar su testimonio. Y vamos tocando como distintos temas, ¿no? Relacionados con la muerte para divulgar, o sea, para que cualquier persona que diga, ay, pues esto me interesa, ¿no? Tengo Mm, curiosidad, para abrir espacios en los que se habla de todo esto, porque al final todo esto tiene que ver con nosotros, ¿no? Y con claro, mm, bueno, y que si vives de espaldas a la muerte, pues cuando llegue te va a pillar vas un a, poco, te va a pillar un poco al traspiés, ¿no? te va a costar, porque hay muertes muy duras. Y luego siempre también lo ves, ¿no? Es mucho más fácil hablar de la muerte, de lo que quieres, de lo que no quieres, de pues registrar tu testamento vital, hacer tu Mm, testamento de bienes, dejar como dispuesto lo que quieres, lo que no quieres. Em, es mucho más fácil hablar de eso cuando no estás enfermo, cuando no estás, cuando tu sí, vida no está en riesgo, porque lo eso. dices y lo hablas desde otro lugar. Mm, Es mucho más difícil abordar estos temas cuando ya realmente tu vida corre peligro, ¿no? Cuando tú tienes una enfermedad que mm, amenaza tu supervivencia. Y esto creo que es bueno, ¿no? Que vayamos generando espacios, talleres, donde la gente pueda tomarse pues un día completo para ponerse en contacto con cuál es su relación con la muerte, ¿no? Preguntarse claro. cuál es su relación con la muerte, ¿no? También pues tenemos un taller que se llama Hasta que la muerte nos separe para que pues que las parejas puedan hablarse el uno al otro sobre lo que quieren al final de sus vidas. Porque Sí, cuando es muy tienes, complicado. sí, porque cuando tienes una relación de pareja se presupone que la persona que te va a cuidar va a ser tu pareja, ¿no? O sea, si tú tienes de repente te diagnostican una enfermedad que pone en peligro, ¿no? Que tu Tu supervivencia, vida, sí. quien te va a acompañar, ¿no? Si tienes pareja, digamos que lo normal, lo que solemos hacer
es que es tu pareja la que te acompaña Mm, a los trámites, la que... Y entonces ahí toca hablar, ¿no? De qué quieres, ¿no? Si las cosas se tuercen, ¿qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te cuide? ¿Prefieres estar en casa? ¿Prefieres estar en el hospital? ¿Querrías ser incinerado? mm, ¿Querrías ser enterrado? Si quieres ser incinerado, ¿dónde quieres tus cenizas? Si quieres ser enterrado, ¿dónde? ¿Qué querrías para tu funeral? Todo eso, hablarlo cuando ya está, como que es una posibilidad muy real, cuesta mm. muchísimo más Sí, sí, más. Mucho. que hablarlo cuando eso es un supuesto, ¿no? Mm. Entonces creo que es interesante. Y luego, si tu pareja es quien te va a cuidar, también tienes que ver cómo sería para esa persona, si tú quieres solicitar la eutanasia, cómo sería para esa persona ¿Cómo se acompañar. lo va a tomar? Sí. Porque a lo mejor esa persona no es la más adecuada. Ella te dice, mira, yo respeto que quieras pedir una eutanasia, pero yo no te acompañaría a eso. Sí, No podría, no podría ser yo quien dijera, adelante, sí, déjelo no ir. todo el mundo va a poder. Es que tiene que ser muy duro eso. Claro, entonces hay una parte ahí como de establecer este diálogo en una situación natural, normal de la vida, cuando no está sobre la mesa, es mucho más fácil. Entonces, Mm, pues tratamos de generar espacios donde la gente pueda reflexionar sobre esto. Ahora cuando hicimos las conversaciones mortales sobre el testamento vital, fue curioso porque yo llevé el anexo, ¿no? El documento que se rellena y tal, ¿no? Lo mm, compartí, lo repartí, lo leímos, lo vimos. Y las personas, casi todas, bueno, decir todas, ¿no? Se fueron diciendo, me voy consciente de que tengo mucho que reflexionar, mm. que no es tan sencillo hacer un testamento vital, sino que yo tengo que reflexionar sobre qué querría verdaderamente en estos En momentos. esos momentos. Y luego necesitan esa información de que el testamento vital no es una sentencia, de yo he puesto esto, he marcado aquí una X y ahora ya esto no Se va a acabó. No, para nada, para nada. El testamento vital está para el supuesto en el que tú no te puedas eh, comunicar, ¿no? Que no puedas expresarte por ti mismo. Mientras que tú te puedas expresar, lo que hay es un equipo médico que te está atendiendo, que te va a ir contando qué es lo que viene después, que te va a ir consultando qué es lo que quieres y que va a hacer una planificación compartida de la atención y ese testamento ni se va a tocar, o sea, ni se va a Mm, consultar, porque no es necesario, porque tú estás y te puedes sí, expresar. Eso va a estar para el momento en el que tú no te puedas expresar, ¿no? Entonces, como explicar muy bien como qué es lo que sucede ahí, ¿no? Cuando estás en ese momento siendo atendido por cuidados paliativos o si no los hay, pues por un equipo médico, ¿no? Es que, ¿qué mm, ocurre ahí, ¿no? Y un poco desvelar, porque en la medida en la que tú tienes más conocimiento de los procesos, pues vas como con más calma, ¿no? Es como cuando hacemos la sí, preparación al parto. sí, sí. Tú estás Sabiendo lo que va a embarazada, ocurrir, sí, sabiendo lo que va a ocurrir, tú vas ¿sabes? tranquilo. Tú estás embarazada y vas a un curso de preparación al parto y te explican los tipos de contracciones que tienes, cómo tienes que respirar, si puedes hacer un plan de parto, el parto en el agua, la silla de parto, o sea, te van. Y tú cuando estás embarazada te calma mucho, empiezas a leer Mm, libros, ¿no? Te pasas todo el día leyendo libros claro. sobre la lactancia, el posparto, el puerperio, Mm, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando se va a acercar la muerte nadie hace nada. nadie hace nada de esto? Y ya es lo que comento, es mucho más difícil abordarlo cuando ya has hecho el check-in, Mm, cuando estás como en tu vida normal, ¿no? claro, sí. Pero Mm, claro, cuando estás en tu vida normal, dices, bueno, ya lo haré, ya, pero es sí, que y no lo piensas, no. cuidado porque no hay una fecha probable de muerte, así como hay una fecha probable de parto. No tenemos fecha probable de muerte. No sabemos. Bueno, el que está diagnosticado de algo quizás sí, pero la gente en su día a día no. Entonces, ¿y si mañana te cae una maceta y Mm, y ya está, y ahí se acabó todo, ¿no? O te causa un daño cerebral y ya no te puedes ya expresar no, por y no eso. hiciste testamento vital y tu Y nadie situación. sabe lo que te gustaría. Mm, O lo saben, pero no pueden defender tu derecho. claro. Saben que tú querrías una eutanasia y no van a poder defender tu derecho porque la eutanasia es algo que tienes que solicitar personalmente y si no lo has hecho, no podrán ofrecerte esta Mm, prestación a morir, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de todo esto. Entonces hay una parte que la asociación, su gran labor es divulgar, generar espacios de diálogo, abrir la puerta a la conversación normal, natural sobre la muerte. Y también como transmitir este mensaje que es muy importante, que es que hablemos de la muerte, no es un lugar oscuro, al revés,
es un lugar luminoso, o sea, es un mm, lugar de conectarte con la vida y de tomar conciencia de que no dejes para mañana lo que puedas ¿qué hacer puedes hoy, hacer hoy? sobre todo cuando Mm, implica disfrutar, sentirte vivo y amar, ¿no? Amar, mm, estar en conexión con la gente que te rodea, conectar con la gratitud, porque a lo mejor lo tengo, pero a lo mejor no. O sea, conectar. Y ya no solo la muerte, fíjate, yo muchas veces hago la reflexión, y esta es la que a mí personalmente me mueve más, que es como ¿cómo decirlo? Am, mis capacidades, ¿no? O sea, yo ahora mismo puedo nadar, correr, salir, montar en bici, o sea, es como tengo una salud que me permite hacer un montón de cosas, pero mm. quizá un día ocurre algo que no es la muerte, que de Ah, vale, repente sí, una enfermedad eso es una degenerativa, enfermedad por o un ejemplo. accidente, lo que sea, y que ya no me permite correr, que no me permite ver, que no me permite oír. O sea, Mm, todo eso que a día de hoy, esas facultades, esas capacidades, todo eso que tengo ahora mismo, esa autonomía, todo mm, eso, quizá un día ya no. De hecho, cuando sea mayor, seguramente llega un momento en que no. Entonces mm, es como, disfrútalo ahora porque lo tienes, ¿no? Que no sabes hasta claro. cuándo. Entonces, también hay una parte de conectarte con la muerte, pues que te conecta con la vida. Mm. Y bueno, ya nos has explicado un poco lo que haces en la asociación y tú de todas tus vivencias escribiste un libro, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, en mi proceso de duelo yo siempre he escrito desde que era muy niña, bueno, desde que aprendí a escribir, pues como que encontré en el papel en blanco una oportunidad, ¿no? De expresarme, de escucharme a mí misma, de decir, ah, mira, pues esto es lo que tengo ahí adentro, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando llegó el momento de duelo de la muerte de mi marido, o sea, ya había escrito, ¿no? Cuando nos enamoramos, había escrito textos o los años que vivimos juntos. em, Y cuando él murió, pues yo me refugié mucho en la escritura, ¿no? Fue como un poco, Mm, casi diría que vomitar, ¿no? Todo lo que tenía dentro, pues porque necesitaba un espacio para dejarlo salir. Además, enseguida llegó la pandemia, con lo cual, pues no podía hacer terapia, ¿no? presencial. Presencial, no me podía ir a tomar un café con una amiga, todo eso desapareció y era como, bueno, o saco esto de aquí o me come, ¿no? Entonces empecé a escribir y como con la fecha, ¿no? En plan así como diario y tal. Y esta necesidad la sentí como durante los primeros 3 años. Pasado ese tiempo fue como, bueno, pues ya como que no siento que necesite escribir. Y en una ocasión, pues me lo leí todo seguido y entonces pensé, wow, o sea, si esto a mí me hubiera caído en las manos cuando él murió, me hubiera ayudado muchísimo, Ya, me hubiera ayudado mucho. Y bueno, pues me lancé y lo publiqué. mira. Y esa es un poco la historia del libro, ¿no? He retocado, o sea, literariamente ha habido un trabajo de eliminar todo lo que era excesivamente personal, Mm, que al lector no le va a interesar, o que a otras personas en duelo no les va a interesar, porque ellos tendrán ahí lo suyo. sí, cada uno somos un mundo, sí. Sí, pero esa parte pues de añoranza, de tener que encontrarte con sus objetos personales, de tener que aceptar que tu vida ya no va a poder ser igual, que el mapa ha cambiado absolutamente, ese encontrarte con el tener que cuidar de los hijos en duelo a la vez que tú estás en duelo, ese en el tema de la pareja volver a tener intimidad con otra persona pasado un Mm, tiempo y lo que eso supone o puede suponer, la figura desde la feminidad, ¿no? Porque claro, soy mujer, entonces escribo desde mi yo mujer, claro. pues desde la feminidad como esa idealización del hombre como salvador que tenemos, ¿no? A veces que te enfrentas a eso. Em, Muchísimas cosas, ¿no? Y el cómo vuelvo a la vida, desde dónde y sobre todo cómo integro lo que me ha ocurrido y cómo me sigo relacionando con mi ser querido fallecido después de muerto, porque esa relación no se acaba, porque el amor no se lo lleva la muerte. No, Yo ahí tengo una está. relación con mis seres queridos fallecidos, con mi marido, con mi padre. Hay una relación que sigue. Es distinta, es desde otro lugar, tiene otras Mm, posibilidades, tiene muchas cosas que ya no son posibles, pero hay otras que sí. Entonces es como también hablar de eso, ¿no? De mm, los lazos continuos, ¿no? Que se llama. Es como yo sigo en esto que antes estaba como muy, era muy habitual, como que estabas en duelo y enseguida te
te planteaban escribir una carta para despedirte. Es que quizá no tengo que despedirme, o tengo que despedirme de ciertas cosas que ya no van a poder ser, pero no de mi ser querido, Sí, porque bien. Pero bueno, escribir la carta para mí yo creo que es importante. Puede ser que sea para despedir esas cosas que ya no van a estar, ¿no? A menos si no te has podido despedir, es que muchas veces, como me pasó a mí, yo no me pude despedir del padre de mi hija. Y el hacer una carta te viene muy bien. Y leerla, ¿sabes? A él, ¿sabes? Para poder despedirte ya que no pudiste hacerlo en persona, ¿no? sí, es una herramienta, pero creo que es una herramienta y algo que debe de partir de que tú sientas esa necesidad, Mm, mm. no de que te propongan que para llevar a cabo tu duelo tienes que escribir una carta de Ah, despedida. bueno, no, Es a lo que, obligación no. es a lo que me refiero. Obligación no, no, no. Tiene que ser algo que salga de ti, O sea, eso sí. si lees mi libro es una continua despedida. O sea, hay una parte en la que voy como diciendo, uy, pues de esto me voy a tener que despedir, ¿no? Y esto lo voy a tener que ir dejando atrás. Y esto ya no está siendo posible. Es como una despedida como, ¿sabes? Como garbancito que va dejando. Mm, No es como, bueno, pues esto lo voy a tener que, como ir descubriendo las cosas de las que te tienes que despedir, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante y la gente, el feedback que me da las personas que lo leen, sobre todo mujeres que han perdido a la pareja, pues es como me siento muy identificada con lo que he leído, me ha dado conciencia, me ha llevado a una reflexión sobre cómo viví yo eso, porque yo viví eso mismo, pero no lo viví como tú, yo lo viví de esta otra manera. Y, y es muy, bueno, creo que es una herramienta para muchas personas en duelo y para terapeutas en duelo. Y luego también a algunas personas pues les ha llevado a escribir lo suyo. O sea, mm, como, bueno, pues voy a escribir yo cómo viví yo esto, ¿no? claro, Y entonces ha sido muy, bueno, una experiencia, para mí ha sido muy sanadora, el poder ya no publicarlo, sino como poder usar la escritura como, mm, como algo terapéutico que me ayudó en mi proceso y a la vez pues también muy sanador, como el resto de las cosas que siempre digo, ¿no? Que para mí como haber sacado adelante este proyecto o estar sacándolo adelante tanto mi proyecto como, bueno, yo como profesional, como mm, el activismo o el movimiento asociativo, sí, ¿no? Que hemos creado de las luciérnagas, pues de alguna manera le da sentido a mi pérdida. Es como, bueno, era inevitable, ¿no? La vida nos trajo esto, era inevitable vivir esto, pero vamos a intentar que esto se ponga al servicio, ¿no? Y esa es un poco algo que también a las personas en duelo les calma, ¿no? Verás muchas personas en duelo que enseguida, después de la pérdida, quieren hacer voluntariado, sí, quieren ayudar a otras personas o quieren iniciar proyectos. Verás muchas asociaciones de madres que perdieron un un hijo hijo. ¿no? En el momento perinatal o neonatal Sí, y que han creado pequeñas asociaciones para ayudar a otras mamás cuando tienen sí, una pérdida y para hablar de la importancia de ese duelo, para visibilizarlo. Han conseguido un montón de cosas desde la FEDUP, pues el reconocimiento de que puedas inscribir a tus hijos o el reconocimiento de la baja maternal después de una pérdida. O sea, hay un mm, montón de cosas que muchísima gente utiliza como que vive su duelo poniéndose al servicio de otras personas. Pues desde ahí, ¿no? Ya que la vida me ha traído esto, pues voy a hacer algo con esto, ¿no? Que sea para claro, algo, ¿no? Y entonces, pues desde ahí también surge, ¿no? El libro, surge la asociación, surge un poco. Aunque es verdad que en mi caso yo venía de una trayectoria de, ya desde de duelo. jovencita. O sea, es Mm, como algo que mucha gente piensa, ah, claro, te dedicas a esto porque te ocurrió esto, ¿no? Y es como, no exactamente. Aunque es verdad que la experiencia de acompañar a morir, pues a a tu esta padre. amiga, como a mi Mm, padre, como a mi pareja, pues claro, por supuesto me ha dado como una experiencia y digamos que, no sé, suena raro decirlo, pero como las prácticas, ¿no? O sea, ahí es donde claro, pues sí, es que es así. realmente Mm, donde aprendes. pues aprendes, ¿no? Aunque yo más que de la práctica es como de lo que no tuve, ¿no? Lo que me faltó, lo que hubiera Mm, necesitado. Es verdad que, por ejemplo, cuando murió mi padre, el médico paliativista que nos visitó me puso en contacto con una mujer que yo creo que es, o sea, la podría englobar como doula, ¿no? Y él me dijo, habla con esta mujer porque ella tiene mucha experiencia y os puede ayudar en el proceso de muerte de tu padre.
Y yo la contacté, la mujer fue súper amable, hablamos en varias ocasiones por teléfono largo rato, nunca me cobró nada por ello y no llegamos a contratar sus servicios porque, bueno, en mi familia era como raro, para ellos era como, Ya, son aquí de fuera que no nos conocemos de nada. A mí me parecía que tenía todo el sentido que nos acompañase, pero bueno, a mi familia no le pareció bien, ¿no? Y, y bueno, pues quiero decir que están ahí, ¿no? Que hay esta necesidad de tener un apoyo, ¿no? En ese sentido. Yo creo que sí. claro. Entonces es que todo lo que hacéis es muy importante. Y más o menos en dónde la gente puede encontrar cosas sobre tú como doula o sobre cosas sobre la asociación, porque como hacéis muchos talleres, habrá gente que quiera saber o por curiosidad o porque de verdad están inmersos en un duelo o están inmersos en el proceso, ¿no? De un familiar o alguien en paliativos y les gustaría poder contactar para saber, ¿no? Y aprender más, ¿no? Sobre este tema o acompañarle, ¿no? Claro, mira, este proyecto se llama Las Luciérnagas con Z, ¿Mm? ¿no? Porque es como la luz, ¿no? Poner luz en la oscuridad. Em, bueno, si ponen .org, pues acceden a la asociación. Si ponen .com, pues acceden a lo que yo ofrezco, ¿no? Mis servicios. Mm. Em, y bueno, pues ahí es donde nos pueden encontrar. Luego estamos en redes sociales también, que si pones Las Luciérnagas con Z encontrarás tanto mi proyecto como la asociación. Em, y bueno, ahí es donde nos pueden encontrar. O sea, donde hacemos más cosas es en esta zona, porque aún la asociación aún no ha crecido mucho, ¿no? Muy pequeñita ahora mismo. Y las cosas las hacemos aquí en Madrid, en un pueblecito de la sierra que se llama Zarzalejo. Y además aquí tenemos un proyecto también de el impulso de las comunidades compasivas. No sé, Mm. bueno, te explico un poco sobre las comunidades Sí, compasivas. explica que es importante, creo que bastante interesante. Sí, las comunidades compasivas, digamos que es un movimiento que trata como de una extensión de los cuidados paliativos hospitalarios, pero a nivel social, ¿no? Es como Ujú. tratamos pues de facilitar espacios en los que las personas puedan aprender un poquito pues como a cuidar, ¿no? Como qué no decir a una persona que está en duelo, cómo acompañar a una persona que está en duelo, cómo cuidar de una persona en últimos días, qué ocurre en últimos días. Pues puedes hablar sobre cómo maneras de honrar o ritualizar la muerte, ¿no? No solamente cuando la persona fallece, sino después, ¿no? O aquí organizamos la noche de difuntos, y entonces la noche de difuntos este 2025 ha sido el cuarto año, pero vamos, yo por mí lo haremos cada año porque es maravilloso. Y hacemos como un honrar a nuestros difuntos comunitario. También abordamos el tema de duelo desde la Navidad, ¿no? Que es un momento del año Ah, complicado, que ahora estamos ahí. De hecho, esta tarde organizo o facilito un encuentro que se llama La Silla Vacía, que está basado mm. en una charla que dio Alba Payás sobre pues un poco cómo cuidarte, ¿no? En las fechas de Navidad cuando estás en duelo. Em, Hacemos este evento, el día 25 facilitamos, bueno, abrimos un espacio que se llama Navidad en Comunidad, que es la comida de Navidad y las personas que, bueno, que están en duelo o que, bueno, se han quedado un poco descolgadas o Hola, que sí. Mm. sienten que, bueno, que están mejor en comunidad, pues ponemos la mesa y hay una comida comunitaria y bueno, el eslogan un poco es que hay un sitio para ti, ¿no? En esta mesa y pretende pues que la gente sienta que la comunidad es un lugar seguro y un lugar donde vas a encontrar cuidado, ¿no? Ah, pues eso es interesante que en todas las comunidades tendría que haber algo de eso facilitándolo, pues eso, desde este punto de vista que es la muerte, ¿no? Porque sabemos que, pues, que hay, la iglesia hace cosas y tal, pero desde este punto de vista es muy importante, ¿no? Como dices tú, hay mucha gente que está sola y encima está en duelo Mm, y que puedas facilitar todo eso, ¿no? Pues a ver
se da y así que la asociación crezca más y la gente empiece a abrir un poco la mente, ¿no? Mm. Y tu libro, cuéntanos, tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar? Luego abajo vamos a poner todas sus redes sociales, en donde la podéis encontrar para que lo tengáis y también para poder coger y comprar su libro. Me gustaría comentar otra cosa más sobre las comunidades compasivas Sí. porque también incluyen la parte de hablar sobre duelo, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Que en Mm, las escuelas se pueda cuidar de los niños en duelo, que se sepa cómo abordamos el duelo en la escuela, qué hacemos, ¿no? Si fallece un profesor, por ejemplo, o si hay un niño que acude a clase y tiene a su mamá o a su papá en un proceso de cáncer, o a su hermano o a su abuelo, ¿cómo acompañamos eso, ¿no? O sea, como la muerte está en todas partes, la mm, enfermedad incurable está, es como vamos a aprender como sociedad a cuidarnos cuando estamos en ese periodo de enfermedad que no se cura, de final de vida, de duelo, de momentos de que la persona fallece, es cómo nos cuidamos como comunidad en esos momentos, los unos a los otros, ¿no? Porque al final el ser humano se ha evolucionado es porque se ha cuidado unos a otros, ¿no? sí, Porque en momentos de vulnerabilidad la comunidad te ha sostenido, sí, ¿no? claro. Entonces, las comunidades compasivas tienen que ver con eso, con los cuidados en esas etapas o en esos momentos en los que hay una enfermedad que no se cura, en los que hay soledad, en los que hay vulnerabilidad, ¿no? En general. Y bueno, quería decir que también aborda desde el tema de la comunidad educativa o los cuidados o el Y personal sanitario. desde todas las edades, digamos, porque en todas las edades hay muerte como gente que se queda en duelo. Pues eso me parece muy interesante que los institutos, los colegios, eh, podrían abrirse un poco, ¿no? Porque les cuesta mucho y es eso, que no les da cosa, ¿no? Poder hablar, llevar a alguien para hablar sobre esto, ¿no? Porque dicen, no, son niños, tal, pero yo creo que es importante también que los niños sepan, ¿no? Y vean el cuerpo de su familiar y sepan lo que les puede pasar a ellos o si son sus familiares los que están en ese proceso, ¿no? Porque ellos también lo van a sufrir y lo van a vivir y mejor es, como has dicho tú antes, entender las cosas para poder ir tranquilo, ¿no? Y Mm. ellos también lo tienen que entender. Y desde ahí la asociación tiene este proyecto de impulsar comunidades compasivas, como estamos aquí en el entorno rural, pues lo hacemos en el entorno rural. Mm, Pero es un poco eso, ¿no? Y o sea, si buscas el movimiento de comunidades compasivas es internacional, hay ciudades como ya catalogadas como ciudad compasiva, como es Vitoria, por ejemplo, aquí en España, que creo que ha sido una de las pioneras, en el País Vasco también, en Cataluña, o sea que van surgiendo ciudades compasivas y nosotros, pues como estamos en el entorno rural, vamos a intentar ser un pueblo compasivo y por eso, pues ofrecemos las conversaciones mortales, ofrecemos la noche de difuntos, la Navidad en comunidad y hacemos todas estas propuestas, ¿no? Los dead cafés en mm, este entorno, pues para intentar impulsar esa comunidad compasiva, ¿no? Y que nos cuidemos unos a otros en lo que está más cerca, ¿no? Al final, yo creo que la humildad de estos proyectos pequeñitos, pues, es auténtica, ¿no? O sea, no pretendemos abarcar algo, aunque está registrado a nivel nacional, pues sí surgen otras cosas, pero es como empieza por lo que tienes más cerca, ¿no? Y claro. va a ser más fácil, no te tienes que desplazar, conoces el entorno, conoces a las personas, y creo que ahí es donde nos toca trabajar, ¿no? Yo por lo menos ahí es donde me siento más cómoda. Y por aquí pues vamos creciendo, organizamos este encuentro de Mujeres sin Muerte una vez al año, empezamos el año pasado, este año lo Mm, repetiremos, y también como para hacer comunidad, ¿no? Para que se unan más personas y podamos hacer más cosas y generar más ideas y entre todas pues ir cuidando mejor, ¿no? Aprender a cuidar mejor. Así. sí, porque también nos cuidamos nosotras, así también, Mm. porque como has dicho, en todos los lados. Así que es un proyecto bien bonito y de verdad que espero que se vaya a más pueblos, porque Madrid es muy grande, Sí, 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 sí. y que llegue a la ciudad y que la gente vaya abriendo camino haciendo pues eso, charlas, cafés, eh, que se vayan quitando ese miedo, ¿no? a la muerte y que tengan esa curiosidad como la tuviste tú, como la he tenido yo desde pequeñita,
a ver esto, ¿no? Este mundo, ¿no? Que como has dicho no es oscuridad, sino luz. Sino luz. De hecho, el proyecto se llama Las Luciérnagas porque, en plural, porque o sea, lo que se trata es eso. O sea, estamos rodeados de luciérnagas, de gente Mm, que está conectada con el final de la vida, con los cuidados, con querer hacer tener más compasión, ¿no? Y mm, hacer una sociedad mejor. Y hay un montón de gente deseando hacer cosas así. Entonces, es como, venga, pues vamos a encender esa lucecita de las luciérnagas que hay por ahí y vamos porque claro, una luciérnaga sola no hace nada, no alumbra nada, pero sí, cuando o sea, como se va logrando como encender otras sí, lucecitas, pues entonces eso ya brilla, ¿no? Por eso el libro también se llama Cuando las luciérnagas brillan, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y hay una parte que, pues, por ejemplo, hay dos personas que acudían mucho a mis cafés. Una es Inma, otra es Gema. Inma ha empezado a hacer cafés ahora en Crecer en la Pérdida, que es un centro de duelo que está en la zona de Moncloa, creo que es en Fernández de los Ríos. Y, y luego hay otra mujer, Gema, que hace cafés ahora en la Dehesa de la Villa. Y eran personas que venían a mis cafés habitualmente, ¿no? Y ahora de repente, pues, ¿por qué no? Es que hacer un café no es una cosa tampoco excesivamente complicada, ¿no? Entonces es maravilloso porque abren otros espacios, ¿no? Y se trata de eso, de no, sí, de ver más una persona luces. sola no puede hacer mucho, Mm, pero puede como se puede despertar el interés y que haya otras personas que hagan cosas, ¿no? claro, y No más solo- lucecitas para poder Claro, brillar y poder guiar, ¿no? A más gente que siga el claro. camino. Entonces el proyecto es un poco eso, es un poco pues encender esa lucecita, ¿no? En la gente, hacerle, como ayudarles a, venga, vamos a ayudar, Mm, vamos a ayudar. mm, Bueno, por ejemplo, Inma, ella es enfermera, ahora está trabajando como enfermera en una unidad de paliativos domiciliarios. Entonces, es gente que está muy preparada, que conoce muy bien esto y que, bueno, pues que van encontrando como, ¿no? La manera su camino. de aportar y aportar y aportan, ¿no? Siendo enfermera en paliativos, por supuesto, pero como que fuera de eso, a veces hay más interés, Sí, más ganas y, bueno, es encauzar esas ganas, ¿no? Es un poco la idea del proyecto, ¿no? Sino como ir viendo, ¿no? Ir conociendo personas afines que tienen este interés y ir diciendo, oye, venga, mm. vamos, vamos, ¿no? Y un Ya poco por fin estás haciendo esa tribu, ¿no? Que querías cuando estudiaste ahí exacto. tanatopraxia. Eso es. Es como, bueno, no he llegado, miento, iba a decir, no he llegado a un lugar en el que hay tribu. Tengo que decir algo también. Yo encontré esa tribu cuando coincidí, o sea, porque en el 2020, Glynis German, que ella es doula y además es celebrante también, ella celebra tanto funerales como bodas en Mallorca. Y Glynis creó una asociación que se llamaba ay, ¿será posible que se me atasque este nombre? em, ¿Cómo se llama? El festival Dando Vida a la Muerte. Dando Mm, Vida a la Muerte. Y entonces yo conocí este festival, claro, como era el 2020 era online, y entonces yo me apunté al festival y me conecté a un gran Death Café. Un Death Café mm. enorme en el que hicimos en Zoom, se dividieron en salas y entonces ahí conocí a gente maravillosa y ahí fue donde yo encontré mi tribu. Y Mira, ahí es donde yo me inspiré. Y a raíz de ese Death Café, pues bueno, después empecé yo a hacer Death Cafés también. Yo estaba preparando una celebración funeraria laica para mi marido online, porque era pandemia. mm, Y entonces, pues después me formé con Glinis como celebrante funeraria. Y, y ahí yo encontré realmente el impulso, ¿no? Y de hecho, las luciérnagas participamos todos los años en el festival Dando Vida a la Muerte, porque mm, en realidad, aunque yo hago la Noche de Difuntos y de alguna manera nosotros en el festival Dando Vida a la Muerte lo que hace es aglutinar cosas que hacen personas, ¿no? El festival no cubre nuestros gastos, pero sí como, bueno, nos da visibilidad a estos proyectos claro. y, y bueno, y los aglutina en este festival. Entonces, pues yo empecé a hacer la Noche de Difuntos y entonces lo que hago es que le paso a Glinis el cartel, le comparto, y entonces lo metemos como dentro del festival para darle visibilidad, ¿no? O sea que yo realmente la tribu la encontré ahí y ahora lo que estoy haciendo es mi tribu local, ¿no? Es como Claro. mi tribu local y también, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada persona tiene su Mm, manera de estar en el mundo
y yo tengo la mía propia, entonces, bueno, pues cuando claro, sacas o lanzas un proyecto, pues lleva un poco tu esencia, ¿no? tu esencia, claro. Y luego para mí es muy importante también otro tema que no hemos mencionado, que me parece importantísimo, que es el tema de la espiritualidad laica, ¿no? Mm, En primer lugar, la espiritualidad, ¿no? La importancia de la espiritualidad al final de la vida, porque te encuentras como con la trascendencia, con realmente quién soy, realmente qué aporta a mi vida, qué sentido ha tenido mi vida, toda esa búsqueda del sentido, ¿no? Que es trascendental, esa parte de espiritualidad, pero también esa parte de espiritualidad laica, ¿no? Que en este país le cuesta mucho como reconocer esa parte, ¿no? En la que las personas que no pertenecemos, que no practicamos ninguna religión, ujú. somos personas que podemos ser muy espirituales. Bueno, la Pues sí, espiritualidad es un, no es, tiene nada que ver con la religión. o sea, la dimensión espiritual del ser humano existe siempre, ¿no? Sí, Aunque tú no te englobes o no te etiquetes, ¿no? Con una religión concreta o no practiques una religión concreta. Pero hay una parte en la que creo que en nuestra sociedad falta el reconocimiento a esa espiritualidad laica, ¿no? Yo echo de menos que en las ciudades, que en los pueblos, haya templos a confesionales. O sea, que yo tenga un lugar de retiro, de sí, para silencio, meditar, para pensar, yo parar de decir, ostras, qué día llevo y encontrarme, por ejemplo, pues eso, imagínate un templo vacío, que no tiene ninguna, ¿no? sin Ningún ninguna, una iconografía de ninguna eso, religión, que simplemente está vacío, que simplemente invita al silencio, que invita a la introspección, que invita a una conexión contigo mismo. Imagínate una ciudad en la que hubiera estos espacios, porque muchas veces no te queda otra que meterte a una iglesia. sí, Aunque claro. tú no seas católico, dices, sí, necesito, ¿no? Como parar, como respirar, como conectarme conmigo, ¿dónde Sí, te la metes? iglesia también, Pero estaría muy bien que hubiera espacios que acompañaran esa espiritualidad del ser humano independientemente de la sí, de religiosidad. la religión Son que tenga, muchas sí, sí, distintas, ¿no? porque cada uno, Entonces, necesitamos reivindicar, ahora mismo hay una mujer que está haciendo un trabajo estupendo en Cataluña, que se llama Francina Jaume Andreu, que ya lleva no sé cuántas celebraciones funerarias laicas porque trabajó bueno, trabaja creo todavía en un tanatorio y ella hace celebraciones funerarias laicas y lleva infinidad. Y ahora están ahí, ¿no? En el luchar por algo que debemos luchar todos, creo, a mi entender, que es porque en nuestros ayuntamientos haya espacios para hacer ceremonias funerarias laicas. sí, para la gente que quiera, que no cree, pues está, es estupendo eso. Porque luego ocurre, como me ocurrió a mí, que el espacio que se supone que en el tanatorio hay para lo que se llama una sala multiconfesional, resulta que a mí no me la ofrecieron, porque esa sala Mm, multiconfesional tiene un Cristo, un altar y en mm, realidad es una mm, capilla católica. sí, Entonces, tenemos que hacer una labor de asegurarnos de que esas salas multiconfesionales, bueno, que sean multiconfesionales y aconfesionales. O sea, porque no es multiconfesionales que admite como todas las religiones, ¿no? No, no, y si no tengo ninguna, ¿no? Y claro, si si eres yo soy ateo, laica, si no practico ninguna religión, no hay un espacio para mí, porque esto es muy importante, ¿eh? Es importantísimo. Es que habría que hacer como una estadística, yo no tengo los datos, pero a mi alrededor a mí no me rodean personas, también por cómo soy yo, ¿no? Pero hay muchas personas que no practican ninguna religión, que en su mm, día quizá fueron bautizadas, pero que no pisan una iglesia más que para ir a una boda o un funeral. ujú. Entonces, necesitamos una realidad acorde a nuestra verdad. Sí, Tenemos a que lo que cada uno cree, claro. claro, entonces, pues también tenemos que reivindicar esto, ¿no? O sea, como que es que hay tantas cosas de las que tenemos que ocuparnos, que pocas asociaciones hay, ¿sabes? Para todo Pues lo por que... eso que sí tenía que coger y que la gente sepa cuál es tu asociación, la gente se vaya informando, ¿no? Y que haga cosas como cursos, talleres que hacéis, y luego ellos, como has dicho, compañeras, ellas han empezado con Descafé, pues que haya otras personas en sus ciudades puedan coger o en sus pueblos hacer otras asociaciones que hagan esto mismo, ¿no? Una comunidad compasiva, que vayan mirando por lo que ellos creen, ¿no?
Eso es. Se trata de eso, ¿no? De que haya espacios y que haya momentos en los que nos reunamos y que digamos, a ver, ¿qué necesitamos en estos aspectos? Mm, Y cómo nos podríamos cuidar mejor, porque la verdad es que la enfermedad está ahí, la muerte está ahí mm, y hay mucho, ¿no? En lo que trabajar y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena, e invitando a otras personas pues que que puedan seguir, ¿no? puedan seguir con esto, ¿no? Y bueno, hay muchas más asociaciones como la nuestra que están trabajando por esto, ¿eh? Hay un montón de grupos de trabajo. O sea, yo creo que hay una parte en la que si alguien se piensa que ha inventado la rueda, pues está un poco equivocado. Porque Mm, hay una parte, yo creo que hay un momento en el que, no sé cómo, estoy buscando la palabra en mi cabeza, pero me cuesta, pero hay como una energía que se mueve en una dirección y es como si tú sintonizas una emisora de radio, ¿no? Entonces, yo sé mm, sintonizar la emisora que tiene que ver con la muerte. Y hay un montón de gente que está haciendo eso a la misma vez que yo. Entonces, hay muchísimos proyectos que lo maravilloso también del festival que organizaba Glinis es como que podías conocer otros proyectos, ¿no? Y otras personas. Por ejemplo, mm, ahora ha surgido mucho y está surgiendo personas que nosotros estamos en ello también, que publican como un librito. Mira, tengo por aquí uno que es de una asociación, creo que de Mallorca. Este me llegó por Glinis, Mis últimos deseos, mm, que bueno, pues es un librito como para preparar eso, ¿no? Dice información útil antes y después de mi fallecimiento, un libro claro. para anotar mis datos personales y deseos de cómo tratar el antes y el después del suceso. Y está hecho por, mira, Age Concern Mallorca, bueno, pues una asociación de Mallorca, habla de soporte al cáncer, y bueno, pues ellos han sacado este libro. Sé que hay otro que se llama Sayonara, sé que hay otro que ha sacado otra mujer, y yo llevo con el mío, pues no sé, te diré, pues desde 2020, que me Mm, descargué una versión de Estados Unidos y aún no lo he trabajado del todo, mm, pero, pero es como la necesidad está y sintonizas esa emisora y te pones a trabajar en ello, ¿no? Entonces, mm, pues no es que a mí se me haya ocurrido una idea brillante, no, es que existe esa necesidad de repente ahora y hay personas que dicen, yo me apunto a esto que hay que hacer, claro. me apunto. Mm, Entonces es como, pues qué maravilla, ¿no? Que estemos ahora como abriéndonos a esto. Y otra cosa muy importante que no podemos obviar es que España va a ser uno de los países más envejecidos del mundo. O sea, está nosotros siendo, sí. para 2050, más de un tercio de nuestra población va a ser mayor de 65 años. Mm. ¿Quién nos va a cuidar? Porque yo voy a ser una de ellas. Claro, Ya, ¿quién nos va a cuidar? ¿Cómo nos van a cuidar? eso es lo importante, cómo nos van a cuidar. Claro, ¿dónde nos van a cuidar? O sea, porque hospice en España de momento no hay. Esa No, es otra cosa por la que luchar. En otros países hay hospice, aquí empiezan ahora. Está Cudeca en Benalmádena, creo, en Málaga, y está, que yo conozca, Casa Sofía, que es pediátrico, que está en Barcelona. Se está construyendo otro en Barcelona también pediátrico. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver también si nos interesa que estos lugares sean privados o sean públicos, es otro tema, sí. temazo. ¿No? Nos interesa que tengan una orientación o que tengan un soporte económico por ciertas religiones, nos interesa que sean laicos. O sea, como todo esto está Hay presente. que, Porque, habría que hablarlo muy detenidamente para saber cómo hacerlo para que todo el mundo tenga cabida, ¿no? No solo los laicos, sino también pues personas que creen en diferentes religiones, las que tengan y bueno, crean, ¿no? desde aquí en Madrid, desde personas de Más Madrid, del partido político Más Madrid, eh, se ha creado como una asociación en defensa de los derechos de los ciudadanos que son musulmanes, porque ellos por su religión necesitan enterrarse en tierra y no hay Sí, cementerios que permitan esto. Entonces, sí, aquí en mi ciudad sí, bueno, tiene. pero no es fácil encontrar un cementerio. No, no será fácil. Te ¿No? digo que Entonces, aquí sí tú que han tienes encontrado. Y también derecho. hay una zona también laica aquí. Mira, pero o sea, no estaría No es bien que tú, normal, por sí. ser musulmán, te tengas que ir a enterrarte a no sé qué pueblo que sí que tiene. No, Ya.
No, no, si tú eres de una ciudad y te interesa a ti esa ¿no? ciudad, porque Eso es. donde te has muerto, has vivido o lo que Entonces, sea. bueno, como que hay tantos frentes abiertos que lo que vamos es como eligiendo un poco batallas, ¿no? Es como, bueno, ¿dónde nos metemos? Y ahora mismo estamos mucho en el impulso de las comunidades compasivas en el entorno rural y es donde más estamos trabajando, ¿no? Así Pues nada, Sara, pues muchas gracias. Bueno, nos has contado un montón de cosas, así que en el panel de descripción habrá un montón de enlaces. páginas y de enlaces donde podréis ver todas las cosas que hacen, ¿no? Que son muy interesantes y sobre todo, pues como ella dice, para empezar a dar luz a esas luciérnagas que somos cada uno de nosotros para que podamos llevarlo a nuestras comunidades y así empezar a ver que la muerte no es un tabú, saber eso, pues como has dicho, saber prepararte para cuando llegue el momento estando viva y no estando ya en una enfermedad. Y eso, pues como he dicho, abajo tendréis todo y para poder, ¿no? Poner en contacto con ella, poder comprar su libro Mm. y, y nada, y nos vemos en otro vídeo y si os gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, dar like, corazoncitos, pues ya sabéis todo esto. Así que nos vemos en otra. Gracias Muchas gracias, Olga. Gracias. a ti.